Muy bien, pues muy bienvenidos todos los asistentes. Estamos muy honrados de contar con la visita del secretario Russiti por segunda vez en este webinar. Tuvimos, recordarán ustedes, un primer encuentro conversatorio con él el 15 de abril de este año, practicando precisamente sobre las diferentes actividades que caían dentro de actividades esenciales, cómo se estaban operando en el estado de Nuevo León, qué retos tenía la enfermedad en el Estado en términos económicos. Y ahora tenemos una segunda oportunidad de este diálogo con el secretario, precisamente para darle seguimiento a ese primer conversatorio y platicar sobre las actividades que está planeando el Estado, las acciones y las medidas que está planeando el Estado para reactivar la economía del Estado de Nuevo León, que trabajo conjunto tienen que hacer empresas y gobierno estatal para recuperar el crecimiento, la dinámica de crecimiento en el Estado de Nuevo León, que siempre se ha caracterizado por ser uno de los más dinámicos en el país. Vamos a tener la misma dinámica de aquel primer encuentro. Primero le daremos la palabra, después de presentarlo en unos minutos, le daremos la palabra al secretario para tener una introducción inicial. Después de eso, prácticamente el resto de la sesión es preguntas y respuestas. Vamos a abrir los micrófonos no, más bien vamos a abrir el chat para que ustedes pongan todo lo que deseen preguntar y haremos esto una sesión interactiva entre la membresía de AmCham y el secretario Rusildi. Eh, voy, a, voy a leer la semblanza del secretario, aunque no necesita ninguna presentación, una breve semblanza del secretario actual de Economía y Trabajo del Estado de Nuevo León. Previamente en el sector público fue secretario de Desarrollo Sustentable en 2015, pero tiene una amplísima experiencia también en el sector, sobre todo en el sector privado, como empresario, como persona de alta dirección en diferentes empresas y participando de una manera muy activa en el sector empresarial del Estado. Él es egresado en la carrera de Ingeniería Química y Sistemas, con estudios de maestría en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey. Sin más preámbulo, bueno, les quería hacer una recomendación simplemente cuando manden sus preguntas, cuando hagan comentarios en el chat, asegúrense nada más de que está dirigido a todos los participantes, para que todos tengamos acceso a esas preguntas que ustedes están haciendo. Sin más, por el momento y por supuesto invitándolos a que sigan las actividades de American Chamber of Commerce a través del mundo virtual, a través de nuestros webinars, que sigan por favor el calendario de actividades que tenemos diariamente disponible para ustedes en la síntesis, invitándolos a que participen con nosotros en esta modalidad. Y le cedo la palabra al secretario Rusil y le agradezco nuevamente mucho estar con nosotros este día. Hola, muy buenos días a todos. Memo, muchas gracias por la invitación. Gracias a AmCham por hacer participar siempre a la Secretaría, por estar al pendiente de las actividades que tenemos y por ayudarnos a difundir un mejor desarrollo económico para Nuevo León. Esta vez creo que es conveniente que yo sea muy breve, que muchas de las cosas que pudiera decir ya se han dicho, y que me vaya a una lista rápida de menos de 10 minutos de cuáles son los eventos que nos llevan al día de hoy y ya hablando del día de hoy que sigue, creo que es el interés principal de las empresas, creo que es el interés de saber cómo lo vamos a manejar. Nuevamente, el primer mensaje es: no hemos salido de la epidemia, no hemos salido de la pandemia, tenemos que seguirnos cuidando mucho y el cuidado viene en dos sentidos. Uno, el de los empleadores que ofrezcan condiciones en sus centros laborales de prevención del contagio, y otra, la conciencia de todos los ciudadanos de que nos cuidemos, de que no vayamos a contagiarnos o contagiar a alguien más. Habiendo dicho eso, haré esta descripción muy breve, creo que por ahí tienen la presentación, para ubicarnos rápido. Esta presentación la usé muy rápido el viernes pasado en la reunión de gobernadores de los 7 gobernadores que hubo, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas.
en donde hice este resumen para los gobernadores. Básicamente hubo una presentación de todos en salud que la hizo Coahuila, una de finanzas para todos que la hizo Tamaulipas y una de economía para todos que la hizo Nuevo León. Y así empezando en la primera hoja, nada más para ubicarlos, previo al 30 de marzo de este año, el Estado, cuando veía que venía la pandemia, decide cerrar las escuelas y los centros que masivamente agrupaban a personas. Eso sucedió la segunda quincena de marzo y posteriormente, el día 30, el Consejo General de Salubridad declara la emergencia sanitaria por concepto de fuerza mayor. Ahí empezamos los cierres. Al día siguiente, la Secretaría de Salubridad establece que deben cesar todas las actividades no esenciales y otras acciones extraordinarias que se tienen que llevar a cabo. Esas actividades no esenciales pues eran las que no estaban descritas como actividades esenciales. La verdad es que ahí tuvimos mucho problema para poder interpretar con muchos de ustedes empresarios, pues en esos días estábamos decidiendo cómo interpretar o analizando cómo interpretar. Nos reunimos varios secretarios de Desarrollo Económico, la Federación simplemente nos decía, trabaja y haz lo que dice el acuerdo federal. El acuerdo federal no estaba muy claro. Entonces de ahí empezamos a formar una opinión y a trabajar. No venían incluidas las cadenas de valor de todas las empresas esenciales y las esenciales no estaban descritas con todo el rigor que debieron haberlo estado hechos. Pero bueno, así nos fuimos trabajando y básicamente duramos 45 días intentando mandar a la gente a su casa, que solamente trabajaran las actividades esenciales, y con mucho entendimiento de las empresas y de los empresarios, más bien de que era momento de guardarnos. Eso hizo que en Nuevo León la curva del contagio se fuera muy baja. Fuimos subiendo poco a poco, pero nos mantuvimos un buen número de días entre 35, 38 y 50 contagios diarios, y así estuvimos. Desafortunadamente no es fácil aguantar tanto tiempo, y a los 45 días de estar en esta situación o poco antes llega el Día del Niño. Y salió mucha gente a la calle. Posteriormente, el 10 de mayo, nuevamente sale gente a la calle y 10 días después estuvimos viendo lo que era el resultado de esa salida. Los contagios se nos han incrementado a prácticamente 100 diarios en promedio los últimos 10 o 12 días, lo que nos habla que si no hemos llegado al pico, el pico lo vamos a tener en más de 200 casos. Hoy nuestra capacidad hospitalaria le ha estado dando servicio a los enfermos, a los contagiados, pero el peligro y el temor de la Secretaría de Salud es que si esto sigue creciendo no haya hospitales suficientes. Pero bueno, regresemos a la parte de economía. En este tema de la reactivación económica, pues con mucha comunicación, afortunadamente buena comunicación con la gran mayoría de las empresas que decidieron seguir este camino y estas instrucciones. Nos obliga a nosotros también a tomar las medidas muy a tiempo. Como lo he repetido, ni un día antes ni un día después. Ante la presión de todos de arrancar, porque ya no aguantaban, ya estamos cumpliendo 60 días de haber cerrado, los cumpliremos este fin de semana, este próximo día último, ya la presión es muy fuerte. Por otro lado, la Federación, como les dije, quien lleva la autoridad máxima en este país, y sobre esa no hay ninguna otra autoridad, ni estatal ni municipal, que pueda estar contradiciendo, sino más bien estamos interpretando y llevándolo de la mejor manera. El 14 de mayo, nuevamente después de cambiar 3 veces el documento federal entre el 13 y el 14 de mayo, determina que habrá nuevos sectores industriales y sube como esenciales a la industria de la fabricación de equipo de transporte, donde están automotriz y aeroespacial, a la construcción y a la minería.
Y el 15 de mayo determina que la reapertura, después les digo de 3 cambios en 2 días en la publicación del diario oficial, determina que la reapertura de esas nuevas esenciales ocurrirá entre el 18 de mayo y el 1 de junio. ¿Me cambias la hoja, por favor? Esa fecha, lo que indican finalmente fueron los cambios que estuvieron haciendo, es que entre el 18 de mayo y el 1 de junio las nuevas esenciales van a llenar un cuestionario en una plataforma que primero, el día 18, aparece en la Secretaría de Economía, no funciona la plataforma y durante la noche del día 18 la cambian a la estructura de tecnologías de información del IMSS y ahí el día 19 se empiezan a registrar. El mensaje que todos ustedes ya saben era: regístrate, te voy a dar un visto bueno de que te registraste, y posteriormente, en menos de 72 horas, te llegará una condición: o estás aprobado ya para trabajar como esencial, o te pido más información, o no estás aprobado y tienes que volver a aplicar con lo que te haya faltado. Hoy, en la mañana, empecé a recibir llamadas de que ya transcurrieron las 72 horas y muchos no han recibido esa respuesta de parte del IMSS. Mismos que terminando aquí con ustedes, ya estoy pidiendo la llamada para saber qué está pasando. Pero adicionalmente hay otro tema interesante. ¿Sí? Pues quienes están en las esenciales ya vieron que la luz para poder empezar a trabajar, de hecho desde fines de la semana pasada o mediados de la semana pasada, empezaron a acelerar, sobre todo los de construcción, empezaron a abrir plantas, empezó a surtirse concreto y bueno, pues hemos andado llamando con todos para tratar de hacerlo en orden. Algo que hicimos fue que en construcción, con la CEMIC y con la Canaderi, diseñamos los manuales de procedimientos de prevención del contagio y lo que queremos es que trabajen todos con esas medidas de prevención del contagio y que los vayan cumpliendo. Es la mejor manera de que podamos cuidarnos aquí en Nuevo León. Entonces les decía, del 18 de mayo al 1 de junio viene esa autoevaluación y registro de nuevas esenciales, y para las que son consideradas no esenciales, ¿qué sigue? Bueno, pues también se establece que a partir del 1 de junio el gobierno federal va a emitir un semáforo con 4 colores, y ese semáforo indicará que las actividades no esenciales pueden estar funcionando. Ahí hace una combinación de actividades económicas y actividades sociales. Aunque la traigo bien todo lo de las actividades sociales, lo vamos a dejar para otra ocasión y me dedicaré a las actividades económicas, a los centros productivos, a los centros laborales, a las oficinas. Básicamente ese semáforo tendrá 4 colores. Si está en rojo, el semáforo, solamente puede funcionar las actividades esenciales tal cual estamos el día de hoy. Si está en naranja, que es el siguiente color malo o menos malo que el rojo, quiere decir que algunas actividades o que las actividades no esenciales pueden empezar a funcionar de manera paulatina, gradual, poquito. Y estábamos hablando, aunque no lo publican en el diario oficial, ellos nos dicen en una presentación que en un 30%, lo cual nos vuelve a complicar la situación porque hablar de que una actividad no esencial, revisar que cumpla o no cumpla eso de que sea el 30%, pues lo veremos. Luego sigue el semáforo en color amarillo, lo que indica que las actividades no esenciales estén operando hasta el 70%, y luego, si el semáforo está en verde, las actividades no esenciales pueden funcionar al 100%. Mientras todo esto sucedió, las actividades esenciales sí podían funcionar. Aquí hay una situación que se presentó porque yo insistí mucho ante la Federación que más que determinar esenciales y no esenciales, era determinar quién cumple y quién no cumple. Y eso es lo que estoy intentando hacer ahorita, ir a buscar a que cumplan todos las diferentes actividades. ¿Y a qué me refiero? Que los inspectores de la Secretaría, en lugar de andar viendo tanto este tema de las esenciales o no esenciales, es ver que tengan los protocolos. Las grandes empresas han hecho formidables protocolos de prevención del contagio,
pero para aquellos que no lo tienen, para las pequeñas y medianas empresas o que no lo han hecho, fácilmente se pueden adherir a los protocolos y es construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de la Canadevi o los que hicimos con las diferentes grandes empresas, y esa va a ser una buena señal. Aquí tenemos que hablar otra vez de la responsabilidad de todos. Pensar que andemos vigilando a todo el mundo para que cumpla es una locura. Lo tenemos que hacer porque es una obligación que tenemos, pero lo que yo quisiera es tener esa conciencia. Conozco a muchas empresas, a muchos afiliados a la AmCham, que no esperan a que nosotros les digamos que prevengan el contagio. Lo hacen por convencimiento propio de qué es lo mejor que pueden hacer, y ante esas empresas básicamente lo que haré es, si ya me enviaron su protocolo, ya me dijeron que están haciendo todas las medidas que vienen ahí, dejarlos que trabajen en paz y que cuiden mucho a sus trabajadores. Hay mucho que hacer para ir a buscar a empresarios irresponsables y a ciudadanos irresponsables que no se cuidan. Hay mucho que hacer como para andar atrás de los que sí son responsables y sí se cuidan. Entonces, pues les paso ese comentario. Así es como lo pensamos hacer. La verdad es que quienes no lo hagan, los mejores inspectores que tenemos son sus propios trabajadores, que denuncian todos los días o que no tienen las condiciones de trabajo apropiadas o que son no esenciales y los tienen trabajando, etcétera. Muy bien, pues seguimos avanzando. Ya les había dicho que los nuevos sectores eran minería, construcción y fabricación de equipo de transporte. Luego viene estos lineamientos técnicos de seguridad sanitaria. Creo que me adelanté un poquito a esta página, pero se los repito, hay que llenar un formato de 6 listas y 79 medidas a considerar. Les recomiendo que lo hagan. Eso pide la autoridad federal y es la autoridad máxima en esta epidemia. Y tiene 79 medidas a considerar. En general a mí me parecen bien todas las medidas que describe, pero adicionalmente tenemos, como les dije, los protocolos sectoriales de medidas de prevención del contagio, son los que hicimos aquí en el Estado. Quienes tengan el suyo propio, háganos favor de enviarlo a la Secretaría y lo tendremos registrado. Probablemente hagamos alguna llamada telefónica solamente para hacer alguna pregunta, y a todas estas empresas formales, serias, responsables, los dejaremos trabajar en paz y nos dedicaremos a ir a convencer a la sociedad de que se cuide mucho. Desafortunadamente, si la economía informal y la gente irresponsable se sigue contagiando, podemos pagar justos por pecadores. Y aquí está la gran clave para mí de la reactivación económica, que convenzamos a esta sociedad de que se cuide y que al no haber un incremento grave en el número de contagios, podamos seguir activando nuestra economía y trabajando. Si se nos da el incremento en los contagios, pues vamos a salir corriendo a ver a quién podemos detener en su movilidad, regresar a su casa, y ahí pueden pagar justos por pecadores. Entonces, si les parece, lo hacemos así, y les digo si les parece por decirlo de una forma amable, más bien así es como lo vamos a hacer. Empresas grandes, formales, contáctenos, envíenos su protocolo de prevención, los dejaremos trabajar en paz y tranquilos, y nos iremos hacia donde veamos que hay situaciones graves. Básicamente, esos son los 2 puntos importantes de esta hoja: la autoevaluación del protocolo del IMSS y los protocolos sectoriales. Quien tenga duda de estos protocolos, lo quiero repetir porque creo que no fui suficientemente claro. Grandes empresas nos han enviado sus medidas de prevención, las anotamos y las damos por buenas, conociendo la responsabilidad de esas empresas, estamos seguros que lo van a cumplir. Para quienes no tengan un protocolo específico, existen unos diseñados que diseñamos junto con las cámaras o diferentes organismos para que los vayan siguiendo, y simplemente decir, no, pues yo me adhiero a las medidas de prevención que marca la CEMIC, y también lo daremos por bueno. Si quieren... Con eso quiero terminar de hacer. Nada más llévame a la gráfica al final, por favor, porque ya estoy ahí. Miren, básicamente lo que va a regir cómo
¿Cómo llevamos la reapertura económica? Este es un trabajo que hicimos aquí en Nuevo León con una consultora, luego posteriormente también los contrataron en Durango, y lo que queremos es la línea horizontal sólida, marca nuestra capacidad hospitalaria. La línea punteada, que tiene un escalonamiento y luego se va a horizontal, es el incremento en la capacidad hospitalaria en la que hemos estado trabajando ya por varios meses para mejorar nuestra capacidad de atender a los enfermos. La proyección que se hace es que en la medida que vayamos reactivando a la economía, va a suceder por consecuencia más movilidad de personas, mayor posibilidad de contagio, y entonces los casos se van a ir para arriba, y ahí es donde estaremos regulando esta actividad y intentaremos ser muy precisos en los giros que hagamos para que si los contagiados vienen de la construcción no estemos cerrando manufactura o viceversa. Entonces, se supone que lo que nos va a pasar es que se nos van a ir incrementando el número de contagiados, tomaremos medidas importantes para disminuir la movilidad y que la gente se prevenga, y entonces volverán a bajar el número de contagios, y así estaremos hasta que lo que ven aquí es que nuestra capacidad hospitalaria le dio atención a todos nuestros enfermos, y finalmente con el paso del tiempo iremos todo el mundo adquiriendo una inmunidad, o el año que entra llegarán las vacunas o los medicamentos apropiados para controlarlo, y esa es la idea, que nos vayamos en ese sentido. Con esto quiero terminar esta breve explicación. Quise hacerla muy corta y pues abrirlo, Memo, para preguntas y respuestas de todos. Más o menos sé por dónde vienen porque tengo todos los días contestándolas, pero pues si las hacemos aquí grupales podremos dar la respuesta para todos. Muchas gracias, Memo. Al contrario, muchas gracias. Secretario, creo que el panorama es bastante completo. Vamos a empezar haciendo las preguntas que hemos estado recibiendo. La primera que le haría es, la población vulnerable ya lleva más de 60 días ausente y las empresas pagándoles un sueldo. ¿Qué futuro tiene esta situación? En caso de que no puedan regresar, ¿lo que se ha pagado se puede aplicar hacia su indemnización? No, como lo manejó el gobierno federal, es que esta era una contingencia por causa de fuerza mayor, no está aplicando el tema de que 30 días le tienes que pagar el sueldo y luego de otra forma ya no tienes que pagarlo. Es algo que ha estado manejando ahí la federación. Entonces, el tema de los vulnerables siguen guardados mientras el semáforo federal, que aparecerá el 1 de junio, hoy tienen que seguir, y a partir del 1 de junio, depende de lo que diga el semáforo, deberán seguir en su casa mientras esté en rojo o naranja. Ya en amarillo empiezan a regresar a su trabajo, y mientras pues la obligación del patrón es pagarle su sueldo. Como dije, este es un tema federal. Hemos promovido, y aquí los ayudaremos con mucho gusto, que se lleguen a buenos acuerdos laborales con las personas. Preferimos esos acuerdos laborales que tener que liquidarlos. Pero al final de cuentas, pues la Ley Federal del Trabajo aplica aquí. Con todo gusto asesoramos tanto a trabajadores como a empleadores para que se lleguen a buenos acuerdos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es más, bueno, no sé si hay una pregunta, es más una preocupación al principio, pero bueno, la leo tal cual. La tenemos. El Estado ordenó el cierre de establecimientos con venta al público de materiales para la construcción, y en establecimientos de giro más amplio prohibió la venta de estos productos, incluso los utilizados para la remodelación, según el oficio que giró el secretario de Salud, por lo que actualmente ni impermeabilizantes se venden en Nuevo León. ¿Qué riesgo hay para la salud si un cliente mete a su carrito un impermeabilizante en lugar de un foco? ¿No le parece excesiva esta disposición? Lo último no te lo escuché, Memo. ¿Qué riesgo hay a partir de ahí? ¿Qué riesgo hay para la salud si un cliente mete a su carrito un impermeabilizante en lugar de un foco? ¿No le parece excesiva esta disposición? Me imagino que se refiere a la disposición de cuando en un establecimiento se venden más que cosas que no están permitidas, ¿no? Para la construcción.
Aquí tuvimos una situación, les decía que ante la falta de descripción tuvimos que tomar interpretaciones. Por ejemplo, las tiendas autodepartamentales y de servicios estaban descritas como que podían operar, pero también venden otro tipo de cosas. Las de servicios pues venden licores y venden ropa y venden a lo mejor hasta alguna parte de muebles. Y mientras los inspectores andaban cerrando las tiendas de muebles y de ropa y de juguetes, ellos seguían vendiendo. Estas cadenas de igual, quienes venden ferretería, plomería, pintura, electrodomésticos, etcétera, pudieron estar abiertos, mientras que las que solamente vendían electrodomésticos las estuvimos cerrando. Finalmente llegamos a acuerdos en los que cerraran con listones la parte que era no esencial de su venta, y luego estuvieron regresando poco a poco. Yo creo que ahorita la medida más importante es cómo prevenimos el contagio, cómo en cada uno de estos centros de trabajo se cuida que no haya contagio, cómo procuramos quienes puedan darle transporte privado a sus trabajadores para que no se vayan a contagiar en el transporte público. En el transporte público sé que están haciendo todo lo que pueden para mejorar la sanitización o la salubridad de estos sitios, pero siguen muy saturados. El medio de la construcción es complicado, el transporte público, seguramente veremos a mucha gente en los camiones y hay que cuidarlos. Estamos viendo muchas medidas, aquí dejarles también la responsabilidad o la iniciativa a los empresarios. Hay uno que vino con una bolsita que trae 2 cubrebocas, 2 toallitas sanitizantes y 2 pares de guantes, que se los da a su trabajador y se los lleva, se los pone rumbo a su casa y al día siguiente se los pone de regreso a su casa. Estamos viendo cómo bajar el costo para que sea muy, muy bajito y puedan estarlo ofreciendo. En cuanto a la pregunta exacta, no entendí, pero pues como que traer material impermeabilizante en el carro, no sé a qué se refiere con ser peligroso. Si es peligroso porque se puedan intoxicar o porque pueda ser flamable o alguna situación así, pero fuera en el tema de la epidemia, pues yo no le veo problema, fuera de las otras situaciones que comento. Sí, muchas gracias, secretario. No estaba tan clara la pregunta, y creo que tiene que ver esto que también comentaba, ¿no? Va a ser muy complicado medir a la hora de transitar de un color a otro color del semáforo. Va a ser muy complicado medir en los establecimientos cuánto es 30% de la actividad, cuánto es 70% de la actividad con esta mezcla de productos, ¿no? Sí. Bien. Tenemos otra pregunta por acá. El gobierno del Estado de Nuevo León está contemplando algún apoyo en reducción de impuestos sobre nómina por los sueldos que se están pagando al personal vulnerable que no pueda hacer home office. Esa es una buena pregunta. Tenemos apoyo al impuesto sobre nómina para aquellos microempresarios de hasta 10 trabajadores. Pueden decir que es muy poquito, pero bueno, la gran mayoría de las empresas de Nuevo León, somos 160,000 empresas formales, más de la mitad son de ese tamaño y ellos tienen una condonación de varios meses del impuesto sobre nómina y también de las empresas dedicadas al turismo. Estas empresas dedicadas al turismo pues están totalmente cerradas. Lo que me parece buena idea es lo que los trabajadores que hayan mandado a su casa, tomo nota y lo veo con el tesorero hoy mismo para ver si podemos hacer algo y por ahí a través tuyo llevamos una respuesta, Memo. No está considerado en este momento que estas personas tengan una condonación del impuesto sobre nómina, sus patrones pues, entonces llevo la nota, es importante. Excelente, muchas gracias. Gracias, secretario. Si soy cadena de suministro, dice otra pregunta. Si soy cadena de suministro, ¿cómo le puedo hacer para inscribirme? Somos almacenes de maquila y logística, clientes de productos de primera necesidad. Tal cual, igualito que los demás. Cuando entren a la plataforma del IMSS, les va a preguntar si son minería, transporte o construcción.
a quien le dé servicio, si son parte de la cadena de valor que le da servicio a cualquiera de las 3 áreas, inscríbase bajo esa área. Si es a transporte, a fabricación de autopartes, etcétera, inscríbase como autopartes y ahí llena su formulario y ahí quedará claro que es parte de la cadena de valor de esa industria. Excelente. Hay varias relacionadas con los protocolos, las voy a juntar para el caso de esta pregunta. Dicen algunas de ellas, ¿a dónde mandan estos protocolos? Comentaba, secretario, que las empresas que ya tienen algún protocolo lo podrían compartir con ustedes. ¿A dónde se mandan? Y otra pregunta relacionada con eso es, ¿dónde se pueden ver los ejemplos de los protocolos con los que ya cuentan ustedes? Sí, ahorita déjenme, aquí me están pasando la dirección para que los envíen, y también quienes tengan esa duda de cuáles son los que contamos y que puedan utilizar, envíenos esa pregunta y se los enviamos. Los voy a hacer públicos en una liga. Es estratégicos@nuevoleon.gov.mx. estratégicos@nuevoleon.gov.mx. A ver si ahí lo pueden ver todos. Ya. Tú tienes, vas a voltear, ¿verdad? Vamos a voltear, ¿sí? ¿Se espejea? estratégicos@nuevoleon.gov.mx. Ahí lo están subiendo en el chat. Ya lo van a subir al chat, sí, muchas gracias. Excelente, muy bien. Una pregunta más. Las empresas grandes que cuenten con protocolos aprobados por el Estado, ¿podrían trabajar con todo y el semáforo en rojo, aunque no sean esenciales? No, ahí lo que les pido es que se contacten con nosotros. La orden federal es que hoy solamente las esenciales, y dependiendo del color del semáforo, a partir del color naranja ya pueden empezar a trabajar. Pero llámenos, y he estado visitando empresas y ahí estamos platicando los diferentes caminos con los que pueden prepararse y empezar a trabajar. Entonces lo vamos viendo. Buenísimo. Otra pregunta es, ¿qué tan cierto es que el regreso al trabajo implicará el no usar barba y joyería? Lo hemos estado viendo por ahí también. Sí, es una recomendación en el cabello, en la barba, en todos los lados. Pues este contacto con las personas hace que ahí se guarde el virus y sea más intenso. No sé por derechos humanos qué tanto se pueda obligar esta parte, pero sí es una recomendación importante para prevenir el contagio. Mi bigote, Memo. Ya vi, sí, ya estoy previendo. Otra pregunta más. La CEMIC está ofreciendo una certificación para vigilante sanitario para obras de construcción. ¿Esta certificación es obligatoria? Preguntan. ¿O la autoridad, al revisar los centros de trabajo, va a solicitar esta certificación? No es obligatoria, es muy deseable. Hemos trabajado mucho con la CEMIC. Ojalá que la puedan incluir. CEMIC ve un riesgo, es difícil en la obra llevar ciertas medidas de protección. Si bien por un lado tiene ventajas porque es al aire libre y eso ayuda mucho, no hay recirculación de aires acondicionados, etcétera, etcétera. Por otro lado, es complicado pedir a alguien que está trabajando en el calor, en el sol, etcétera, que traiga cubrebocas, que traiga caretas, pues están normalmente sudando, o que no compartan su herramienta. En la medida de lo posible es muy deseable hacerlo, y es parte de los protocolos. Yo sí les recomendaría que vean con CEMIC, lo trabajamos juntos, y es parte de esta responsabilidad de medidas de control. Déjenme decirles que así lo estamos llevando, y es esta secretaría la que lleva esa vigilancia, esa inspección. Pero cuando se da un contagio, un caso positivo, cualquier laboratorio que detecte el caso positivo, inmediatamente, antes de avisarle al propio trabajador, le avisa a la Secretaría de Salud
que está dando positivo un caso y Salud inmediatamente se va al centro laboral para tratar de prevenir que no haya un brote en ese lugar. Aquí me detengo un momentito para comentar qué va a pasar cuando eso suceda. Ya nos ha estado sucediendo en grandes empresas. Llega la Secretaría de Salud, ahí estamos también escribiendo bien el camino para que tengan esa tranquilidad, y lo primero que hace es pedir que cierren. Yo lo que estoy diciendo es que no haya suspensiones y sellos forzados y no haya un acuerdo con el empresario. Sin embargo, esto es Salud. En ese acuerdo la idea es retirar a todo el personal. Bueno, primero investigar quiénes estuvieron en contacto directo con la persona contagiada, buscar a esos contactos, mandarlos a cuarentena domiciliaria y llegar a limpiar y sanitizar todo el sitio de trabajo. Entonces, en la medida que no haya contagiados en un centro laboral, en un sitio de trabajo, pues la autoridad sanitaria no llegará a hacer estas actividades que luego siempre causan incertidumbre y miedo y molestia, porque Salud llega y dice, por lo pronto yo tengo que tomar control aquí del área, limpiando todo lo que hay. Entonces, espero en breve también circularles este procedimiento en caso de que tengan un caso positivo, cuáles son los siguientes pasos, pero son esos. Identificar el laboratorio o el hospital que haya detectado el caso positivo, le avisa a Salud. Salud habla con el contagiado, le pregunta cuál es, entre otras cosas, en dónde trabaja, y van los inspectores de salud al centro laboral a checar pues cómo están las condiciones de trabajo, con quién pudo haber tenido contacto, llamar a todos los trabajadores con los que tuvo contacto y mandarlos a cuarentena para estarlos vigilando. Probablemente les haga pruebas también, y limpiar el centro de trabajo, quitar el personal del centro de trabajo para posteriormente limpiar, sanitizar y que puedan regresar nuevamente a las actividades. Muy bien, secretario. Les recordamos a los asistentes que es deseable que si ponen sus preguntas y sus comentarios, asegurándose de que en el campo aparezca como para todos los participantes. Creo que eso ayuda también a que otros participantes vean si la pregunta que están formulando ya se hizo de alguna otra manera. Les agradecemos mucho por eso. Tenemos una pregunta más. En el caso de las personas vulnerables, pues en una empresa que es esencial, no importa el semáforo, ¿tendrán que regresar a trabajar al 100%? No, incluso las empresas esenciales, a ver, ahorita pido aquí que me chequen exactamente en qué color del semáforo pueden regresar. En rojo y en naranja no puede regresar nadie. Personas vulnerables son 60 años o más, con alguna enfermedad como hipertensión, diabetes, etcétera, alguna de esas enfermedades, y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Es a quienes se está pidiendo que estén en su casa, y así se tiene que mantener. Ahorita les digo en qué color de semáforo ya se les permite regresar al trabajo, seguramente en el verde, pero voy a checar si en el nivel amarillo también. Ahorita están investigando. Bien, ahora lo actualizamos, ahora que nos comparte esa información. Otro comentario que tenemos acá, bueno, dicen, hola, buen día, en Pemex hay población vulnerable, no les dan su cláusula 43 que los ampara a estar en su casa con goce de sueldo. En estos casos, ¿qué se hace? ¿Cómo se procede? Sobre todo en áreas de refinería. No sé si tenemos esos casos en el estado. Híjole, te escuché muy cortado. Que personal vulnerable no se le está respetando pagar su sueldo, es lo que escuché. Sí, ¿Y qué más? la leo nuevamente si quiere. Hola, buen día. En Pemex hay población vulnerable y no les dan su cláusula 43 que los ampara al estar en su casa con goce de sueldo. En estos casos, ¿qué se hace? ¿Cómo se procede? El sindicato no interviene, sobre todo en áreas de refinería. No sé si tenemos ese tipo de actividades de Pemex en el estado. Sí, bueno, refinación es Cadereyta, toda la parte de refinación de Pemex. Tenemos el teléfono de la Dirección de Inspección y Vigilancia y de la Procuraduría de Defensa del Trabajador.
Déjenme darles los números, ahorita los subimos al chat y ahí pueden reportarlo. Debo decirles que recibimos entre 300 y 500 reportes diarios de trabajadores con alguna queja sobre su centro laboral. Ahorita les van a subir el teléfono para que ahí mismo lo notifiquen, y en buena parte la actividad de nuestros inspectores está basada en las denuncias de los propios trabajadores. Muchas gracias, secretario. Bueno, a ver, aquí me están aclarando. En el caso de Pemex es una empresa federal y nosotros, si nos lo envían, lo reenviamos, pero es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, la oficina que tienen aquí, con quien hay que reportarlo. También ahorita le subimos el teléfono de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahí no tenemos facultades nosotros. Claro. Un poco una pregunta relacionada, secretario, con las facultades. Si pudiera elaborar un poco sobre este tema, precisamente hasta dónde llegan las facultades federales, estatales y municipales. Vemos que también los municipios tienen algunas actividades relacionadas con este regreso a la actividad económica. ¿Cómo podríamos dividir esas facultades en las tres esferas? Mira, primero es el Consejo General de Salubridad, es la autoridad máxima, está compuesto por diferentes representantes del gobierno federal, encabezados por el secretario de Salud Federal, y ante estas situaciones, y así lo marca la ley, son una autoridad que va muy por encima de muchas cosas. Ante una epidemia, ellos toman el control de la situación y lo deben llevar. Sin embargo, han pedido apoyarse en los gobiernos estatales para la ejecución de estas directrices que están tomando. Entonces, en la parte de los estados le corresponde al área del trabajo. En Nuevo León, la Secretaría de Economía y Trabajo son una sola, por lo tanto le toca a esta secretaría bajo el amparo de la Subsecretaría del Trabajo. Y así la Dirección de Inspección y Vigilancia, a cargo del licenciado César Aguirre, es la encargada de andar viendo que se cumpla con estos mandatos de la epidemia, lo que les comentaba en un principio. Los municipios no tienen autoridad para ir en contra de lo que marca la autoridad federal. En el caso de algún municipio en Monterrey, aquí en el área metropolitana, lo que pasa es que cuando empieza toda esta medida de control se había excedido, había ido más allá en los cierres de lo que marcaba el documento federal, y ahora está regresando. Por lo tanto, pues no tenemos inconvenientes. Fuera de la obra pública, que es la que estamos viendo que quede bien regulada, todo lo demás había estado permitido. Y ahora también veremos cómo va el tema de los gimnasios, porque vienen bien descritos en este documento federal cuándo pueden entrar. De hecho, les voy a subir a todos lo que hice yo como una breve descripción, muy recomendable que lo lean, está bien redactado. El documento federal, que es donde viene también que tienen que llenar para inscribirse, pero ahí viene el tema de los semáforos, cómo opera, cómo funciona, seguramente lo entenderán bien, y ahí vienen cuándo entran, qué tipo de actividades. Nosotros acá también la estaremos regulando en el estado. Entonces, suban ahorita la página de la plataforma para que bajen el documento. Si me dan la portada del documento, se los muestro. El verde. Ya subimos el nombre de la plataforma. Muy bien, ya está ahí la plataforma para que lo bajen y lo puedan leer. Pero básicamente a tu pregunta, Memo, es la autoridad máxima es el gobierno federal. Quien incumpla con estos, quien vaya en contra de estos mandatos, pues puede tener alguna complicación, ya sea si abre más de lo que debe abrir y ahí se dan contagios, puede tomar una responsabilidad sobre los contagios. Lo ha aclarado el gobierno federal, que la responsabilidad puede ser penal, y quien cierre más de lo que debió haber cerrado, teniendo cerrados cosas que no debieron haber estado cerradas, pues puede tener alguna demanda mercantil o judicial de parte de la persona por las pérdidas en las que haya incurrido. Entonces hay que ser cuidadosos con este tema. Gracias, secretario. Sin duda, creo que una de las preguntas de seguimiento a este tema de las competencias es, y volviendo a lo que sea la nueva normalidad, es cuándo deja de tener estas facultades extraordinarias el Consejo de Salubridad General como autoridad federal. O sea, así como hubo una declaración de emergencia que le da esas facultades, ¿tiene que haber una declaración de final de la emergencia o cómo se prevé?
Tal cual, exactamente así. Esto dice que todas estas medidas se aplicarán mientras dure la emergencia sanitaria y algún día nos van a decir, en este momento termina la emergencia sanitaria y todo el mundo vuelve a la normalidad. Entonces, pues tendremos que convivir con esto todavía por un tiempo más. Nuevamente, la idea que yo les estoy transmitiendo es, yo he presionado mucho para que las empresas que sí cumplen puedan seguir trabajando y buscaremos los caminos válidos para que lo puedan hacer todos aquellos que llevan con excelencia estas medidas de prevención del contagio. Entonces, sigan acercándose a nosotros para ver quién sí, quién no. En este momento son solamente las actividades decretadas esenciales, que son las que se decretaron esenciales el 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, más las del 14-15 de mayo, que son las que les acabo de comentar. Hoy en día solamente esas actividades estarían autorizadas y vamos viendo el resto de las actividades. Y la otra es, el semáforo aparece el 1 de junio y si el 1 de junio aparece en otro color que no sea rojo, ya pueden empezar otras actividades también. Muy bien, vamos a tener que estar atentos a esta publicación del semáforo. Pregunta alguien si el semáforo se publica diariamente o qué vigencia tiene este color. Se va a publicar semanalmente por parte de la Secretaría de Salud Federal y hará un semáforo ya a mucha insistencia nuestra, pues la situación de las diferentes regiones del país es diferente y harán un semáforo para cada estado. Entonces, se supone que el 1 de junio tendremos 32 semáforos, uno para cada estado, en el que se les permite trabajar o no. ¿Qué estamos viendo? Déjenme regresarme un momentito a algo que les puede interesar, que estaba comentando con el secretario de Desarrollo Económico de Coahuila, que cómo están las respuestas del IMSS a la plataforma, a las inscripciones. A nosotros, hasta donde vamos, nos han salido positivas todas, pero en Coahuila estaban saliendo positivas y negativas. Recuerden que nosotros tenemos una gran zona metropolitana y conurbada o periférica, y más o menos el contagio, pues esa es la región que tenemos, 14 a 18 municipios que están en esta región, y ahí tenemos prácticamente 97%, 98% de la actividad económica, déjenme llamarle así manufacturera, porque en otros municipios hay agrícola y de otro tipo, y Linares tiene algo también de autopartes y de otro tipo de industria. Pero lo que le está pasando a Coahuila es que en la zona de Saltillo, Ramos Arizpe, le están saliendo positivos y en la zona de Monclova le están saliendo negativos. Suponemos que en esta revisión que hace el IMSS, checa también, no lo conocemos, lo suponemos, checa también la región, cómo está de contagios y entonces les está dando en negativo la operación. Quienes tienen plantas en Monterrey, en la zona metropolitana de Monterrey, en Saltillo y en Monclova, ya nos pasó que le están saliendo positivos en Monterrey y en Saltillo y le están saliendo negativos en la región de Monclova. Eso nos trae otra situación de complicación, sobre todo en el tema de autopartes, o bueno, también en el de electrodomésticos, por ejemplo, que si la maquiladora o la inyectora de plásticos o quien le fabrica parte de la cadena de suministro, de la cadena de valor, está en esa zona donde está cerrada, pues entonces, aunque esté abierta la gran fábrica en Monterrey, no va a tener suministro de esa planta y es un tema que estamos atendiendo también. Sí, es complicado una vez que se empieza a bajar al detalle, ¿no? de las disposiciones. Hay varias preguntas que tienen que ver con el proceso de autoevaluación. Las resumiría en lo siguiente: ¿cuándo es? Para el FER hay cierta confusión en quién tiene que hacer esta autoevaluación y los protocolos de prevención, si es para esenciales, para no esenciales, para las nuevas esenciales, ¿no? Un poquito si podemos confirmar esta información. Sí, en este momento la plataforma, bueno, hasta el viernes, ahorita no la he visto en la mañana, pero supongo que sigue igual, solamente permite registros de las nuevas esenciales. La primera pregunta que hace es, ¿tú eres parte del sector de minería, de transporte
o de construcción. Y nuevamente, para evitar confusiones, por transporte entendamos la fabricación, el ensamble de vehículos o la fabricación de partes para la industria automotriz o aeroespacial. No es el transporte, la actividad de llevar y traer gente. Y lo primero que te pregunto es si eres parte de eso, y entonces puedes seguir con el cuestionario. Si no eres parte de esa cadena de valor, no te deja registrarte en este momento. Entonces, sí. Para las primeras esenciales no está pidiendo nada el IMSS, las que determinó el 31 de marzo. Para las nuevas esenciales, las del 15 de mayo o las del 14 y 15 de mayo, sí les está pidiendo eso, y para las que son no esenciales todavía no les permite registrarse. Correcto, con eso cubrimos varias preguntas que iban en ese sentido. Otra pregunta, ¿a qué correo se envían los protocolos? Ya lo dijimos, a la SEDET, al correo de sestratégicos@nuevoleon.gov.mx. Una pregunta más sobre los parques recreativos del estado. ¿Han estado viendo a otros países para hacer sus planes? Los parques recreativos como Fundidora, La Huasteca y Chipinque, ¿en qué parte del semáforo se empezarían a abrir? Sí, nuevamente estamos hablando de este mandato y este documento federal. Primero, sí, en Nuevo León hemos estado viendo absolutamente todo. Contratamos junto con el Consejo Nuevo León, el Gobierno del Estado y Consejo Nuevo León, a una consultora de las grandes para que nos hiciera esta labor. Se tienen oficinas literalmente en todo el mundo, prácticamente todos los países principales del mundo, y estuvieron recopilando las medidas de prevención que se usan, que ha funcionado y que no ha funcionado en cada país. Luego la siguiente interpretación fue pues déjenme llamarle así, la tropicalización con nuestro país y con nuestro estado, porque lo que funcionó en un lado no necesariamente funciona en otro, y de ahí estamos tomando las determinaciones, pero sí estamos viendo todo. En el caso de Corea del Sur, que es un caso muy típico, muy mencionado porque fue exitoso, su medida fue hacer miles y miles de pruebas, y al que encontraba contagiado lo mandaba a su casa y controló bien el contagio. Sin embargo, en la medida que empezó a reabrir a la economía, le salieron brotes. En el caso de Italia y España, pues más bien se tardaron en prevenir el contagio y se fueron, no sé si queriendo o sin querer, pienso yo que sin querer, por el camino de la famosa inmunidad de rebaño, que ya demostró que no funciona. La inmunidad de rebaño es cuando dicen, ya deja que todo el mundo se contagie y finalmente habremos adquirido inmunidad todos. Esa situación es complicada porque ante eso se estima, los estudios dicen que se contagiarían 2/3 partes de la población, o sea, el 67%. De esos, el 20%, el 80% tendría síntomas muy leves y seguiría como si nada. El 20% tendría un 15%, del 20% restante, el 15%, o sea, 3/4 partes requerirían alguna atención médica u hospitalaria media e intermedia, y el 5% hospitalización en cuidados intensivos, y ahí es donde se pierde todo. El 5% de 5 millones de habitantes que tenemos en el estado nos da un número sumamente elevado de camas de hospital de cuidados intensivos que no tenemos, y nos veríamos en situaciones como la de Italia o España, con gimnasios, centros de convenciones, etcétera, llenos de camas de hospital y atendiendo a la carrera. Entonces, estamos apostando nosotros a que la reducción de la movilidad, la prevención en los centros laborales y la prevención de los trabajadores haga que ese contagio, que como quiera aparentemente nos va a dar, vaya en cantidades pequeñas, dosificado a través de un periodo muy largo de tiempo, en lugar de formar un gran pico como el que sucedió en la Ciudad de México también. Y al irse dosificando a través del tiempo, nuestro sistema hospitalario está dando entrada y salida. Recientemente, ayer antier, rebasamos los 2,000 contagiados en el estado que hemos revisado, y por otro lado ya teníamos 999, seguramente ya hoy son más recuperados. Entonces ahí llevamos ese balance. La proyección de Nuevo León es
que vayamos cuidando la prevención del contagio para que el número de contagiados sea tal que no rebase nuestra capacidad hospitalaria, y eso hace que se alarguen los plazos. De otra manera, pues tendríamos esos picos, les digo, como Italia, España o Ciudad de México, que hoy la Ciudad de México pues verdaderamente está complicado. No hay funerarias, no hay crematorios, no hay hospitales suficientes, y eso es lo que estamos tratando de evitar. Claro. Muchas gracias, secretario. Hay varias relacionadas con la cerveza, con la producción de cerveza. Dicen que en la Ciudad de México está permitida la producción de cerveza, en el Estado de México, de Nuevo León no está permitida. Sí, ¿por qué se permite esta diferente interpretación? Bueno, en el documento oficial claramente dice que es esencial las bebidas no alcohólicas. Entonces, pues eso te dice en automático que las alcohólicas son no esenciales y por lo tanto no están permitidas. Ahí en la Ciudad de México entiendo que Coahuila ya está en eso también de abrir. Aquí he tenido conversaciones con la cervecera prácticamente varios días durante la semana pasada. Estamos analizando esa posibilidad, y cuando se pueda hacer, cuando se pueda llevar a cabo, el mensaje que les estoy diciendo es: tenemos que salir 5 días antes, avisar que dentro de 5 días habrá suministro suficiente en 5 o 6 mil o 10 mil establecimientos, todas las tiendas de conveniencia, todas las cadenas de autoservicios, todos los lugares en donde se vende, para que al mismo tiempo empiecen a vender y la gente se disperse entre todos estos lugares. Si solamente sale una cadena y no de muchas ubicaciones, pues vamos a formar una locura de gente. Todos somos, muchos somos damnificados de esa situación. Así lo estamos viendo. Hoy el documento federal no permite la apertura de las cerveceras. Insisto, sé que la Ciudad de México ya lo declaró abiertamente, y que Coahuila ya también está en esa situación, y nosotros estamos analizando qué podemos hacer ahí. Gracias, secretario. Una aclaración. Dice: el calendario federal dice que los vulnerables regresan el 1 de junio, entonces tendremos que esperar instrucción directa del gobierno federal si el calendario está en naranja. Por esto que comentabas de que los vulnerables, independientemente de esenciales o no esenciales, si está en rojo, no operan, ¿no? Supongo que de ahí bien. No, el regreso de los esenciales no tiene una fecha marcada para que regresen, tiene un color del semáforo. Entonces, básicamente lo que hay que esperar es tener claro, a ver, ya me lo checaron ahí, ¿cómo dice? De los vulnerables. Aquí me lo están checando ahorita. Y restricta de personas más vulnerables y restricta de personas vulnerables. Dice que nada más pueden ausentarse nada más en el rojo, en el máximo nivel, y luego tienen que ir. Es lo que dice. Okay. Dice, las personas con vulnerabilidad, dicen en la políticas temporales, tabla 2 del manual ese que les dije que bajen, viene al final dice: permitir al personal en condiciones de vulnerabilidad no presentarse al centro de trabajo con el fin de cumplir con el resguardo domiciliario correspondiente. Y eso aplica solamente para el nivel de alerta máximo, que es el rojo. Quiere decir que a partir de naranja, amarillo o verde ya pueden asistir. Pero más que una fecha, es un color del semáforo. Exacto, o sea, en automático el 1 de junio no, sino hasta que el semáforo esté en el color permitido. Debemos ver en qué color está el semáforo y también y seguirlo de esa manera. Ahora, otra cosa, les hablo mucho, reglamentar todo y querer irnos muy cuadrados sobre un reglamento, sobre una ley, pues la verdad es que es imposible. Hay que nuevamente hago el llamado para que todos cuiden muy bien sus centros de trabajo, sus centros laborales, y en la medida que tengan buenas medidas de prevención, pues no pondrán en riesgo a todas estas personas. El que el semáforo, si nos lo ponen en ámbar, solamente pueden regresar aquellos que sean actividades permitidas por el semáforo en color ámbar.
¿sí? Entonces, bueno, pues pedirles que vayamos siguiendo todo eso de la mejor manera. Mientras las empresas puedan seguir haciendo home office, síganlo haciendo, ¿sí? Hay un estudio que dice que el 22% de los empleados de las empresas son personal administrativo, contadores, jurídicos, recursos humanos, etcétera, que pueden hacer home office y si tienen que ir solamente una vez a la semana a revisar el trabajo que hicieron y a entregar y a recibir más o a tener una reunión de trabajo, pues sería muy deseable que continúen de esa manera. Al final el documento oficial lo marca y hay que seguir un procedimiento, pero sigan haciendo home office todos los que puedan. Con la CEMIC estamos viendo y con algunas empresas grandes que también cambien por turnos ampliados, escalonados y ampliados. Y eso ya es iniciativa de muchas empresas, que no podemos estar forzando a todos, insisto, mande y mande reglamentos, sí recomendaciones y sugerencias. Por ejemplo, en la CEMIC estamos viendo que trabajen 4 de 5 días o 5 de 6 días, y con eso evitamos el 20% del tiempo que está en la calle el trabajador, evitamos que ande en la calle, se ahorra tiempo de traslado, se ahorra sueldos. Estas eran medidas que estábamos viendo independientemente de la pandemia para mejorar la productividad. Miren, les comento, 2 de mis hijas trabajan en empresas que las enviaron a hacer home office totalmente. Son empresas que el trabajo se presta para eso. Y tienen rentadas, son empresas diferentes, coincidentalmente las 2 tienen 3 pisos rentados en un edificio, en edificios de oficinas. Y después de ver que la productividad, al principio batallaron un poquito, pero que ya la productividad es muy buena, les están diciendo que en la siguiente renovación de contrato se van a quedar solamente con un piso y harán escalonamiento en el uso de las oficinas y de las salas de juntas. Y hoy están viendo como un ahorro al costo de las empresas, pues el pago de rentas y mantenimientos, etcétera. Entonces, pues véanlo también desde ese punto de vista que puede suceder. Hay todo un replanteamiento de los espacios de oficina, ¿no? Era un debate que traíamos el otro día, si las medidas de sana distancia aumentan la necesidad de espacio en los establecimientos comerciales o al contrario, reducen la necesidad de espacio, como esto que comentaba, ¿no? De más gente haciendo home office. Hay algunas preguntas alrededor del tema del transporte público, de qué manera se va a reforzar la prevención en el transporte público. Bueno, sé que ya están trabajando en tener todo el máximo número de unidades disponibles al servicio de los pasajeros y también hicieron su protocolo de sanitización. Adicional a eso, lo que yo estoy viendo con las empresas, con algunas grandes, es que les den estos paquetitos que tienen un costo muy bajo, de estos materiales que le permitan subirse al camión, pero tenemos que ser cuidadosos. Si me subo con estos guantes de bajo costo que me protegen donde pongo las manos y me dan una toallita sanitizante para limpiar alrededor de donde me senté y me dan un cubrebocas, podré llegar con mejor situación a mi casa sin temor a contagiar a mis familiares. Llegando, básicamente lo que hago yo llegando a mi casa, tengo un cambio, una bata fuera de la casa, en algún lugar ahí donde me puedo cambiar, me quito la ropa, me pongo la bata y entro a mi casa directo a la regadera y con eso evito estar contagiando. Es lo que insisto que les pido su ayuda y su apoyo en la medida que sus trabajadores puedan tomar este tipo de medidas que los convenzan de que se cuiden. Habrá menos contagios y podremos seguir abriendo la economía de mejor manera. Y en el transporte público, pues están viendo cómo estar limpiando continuamente las unidades para que no haya contagios ahí. Sin embargo, estadísticamente en otros países, uno de los focos de contagio más importantes está en el transporte público y dada la situación de nuestro estado, seguramente ahí tendremos mucha posibilidad de contagio también. Muchas gracias, secretario. Están llegando muchas preguntas. Voy a tratar de consolidarlas en temas y les agradecemos a todos su interés en este webinar. Hay una pregunta específica sobre el trabajo en plantas de producción donde hay circulación natural de aire.
los empleados trabajan como soldadores, pintores, en esos casos pide confirmación de que no es requerido el uso de caretas de protección, como que por el mismo tema de la intoxicación, ¿no? Con estos materiales. Hay una clasificación del riesgo que tienen los trabajadores en su centro laboral y depende mucho de la convivencia. También viene en ese manual, viene bien descrito. Nosotros tenemos el nuestro propio del Estado, pero este del federal, ahí lo pueden leer. Habla de personas de alto riesgo en el centro de trabajo y de bajo riesgo. El de bajo riesgo es aquel trabajador que llega, se instala en su máquina, en su equipo que fue previamente sanitizado y se pone a trabajar todo su turno y no tiene contacto cercano con el resto de sus compañeros. Ese es el de más bajo riesgo. Y ahí podría, en un momento dado que no tenga nadie a 2 metros de distancia, pues quitarse momentáneamente el cubrebocas. Luego los de más alto riesgo, pues son aquellos que tienen contacto con clientes externos, quien esté atendiendo un mostrador, la caja de pagos o alguna cosa así, en donde están entre personas diferentes, esas son personas de alto riesgo. Entonces, depende de ese tipo de medidas que lo puedan hacer. Efectivamente, quien esté muy aislado en su equipo, en su máquina, pues puede tener algún momento ahí de tranquilidad quitándose ese equipo, esa protección, perdón, y posteriormente a la hora de llegar al comedor, volvérselo a poner, lavarse las manos continuamente. En el tema de construcción, una de las partes que pusimos es que con tinacos y lavabos portátiles haya un lugar en donde continuamente los trabajadores se puedan estar lavando las manos y la cara con agua y jabón, y esa es la mejor medida para estar previniendo el contagio. Gracias. Preguntan sobre las actividades escolares en escuelas y universidades, si están cerradas por el resto del año. Sí, el semáforo que les digo habla que en verde se abren las actividades escolares. Aquí la decisión que tomó el gobierno del estado es que todo el ciclo escolar seguirá cerrado, será por teleescuela, como se llame. Entonces, ahí bajamos mucho la movilidad de las personas. Tenemos prácticamente 1,5 millones de estudiantes que podemos mantener fuera de las calles bajo este mecanismo y por lo pronto el resto del ciclo escolar así va a ser. De todos los niveles, Memo, desde elemental hasta universidades, privadas y públicas. Hay una pregunta relacionada con eso, supongo que más bien toca a cada empresa, pero como sea se la hago. ¿Qué pasa cuando ya hay un regreso a la actividad de una empresa, pero no así de la escuela? ¿Qué presiones ponen eso en las familias que tienen hijos que tienen que dejar en su casa? Sí, ahí pues estamos pidiendo que a las madres, sobre todo, si hay algún padre, bueno, pero normalmente son las mamás, que tengan que quedarse a cuidar a un hijo, se lo permitan, que lleguen a buenos acuerdos con esa mamá, que le permitan estar en su casa cuidando a su hijo, porque son 2 cosas. Tiene que tener el cuidado del joven o del niño y le tiene que ayudar con el seguimiento de la escuela. Algún empresario me dijo, pues esto es como cuando estaban en vacaciones de verano. Le digo, no, en vacaciones de verano se organizan y los abuelos o algún pariente se encarga de cuidarlos. Y aquí no podemos exponerlo a un contagio ni a los abuelos ni al niño. Entonces tienen que quedarse en su casa y la petición es que les permitan a esas mamás quedarse también en su casa. Bajo situaciones especiales donde el porcentaje de mamás trabajadoras sea muy, muy alto, búsquenos y encontraremos una solución para resolver eso. Muchas gracias. Hay una pregunta relacionada con la reactivación de la industria automotriz. Si hay alguna coordinación con Estados Unidos para mantener la integración de la cadena de suministro y seguir fortaleciendo esta industria. Pues esa fue una de las primeras que cuestionamos mucho desde el día 1, cuando ciertas actividades eran esenciales en Estados Unidos o Canadá y eran no esenciales en México, o viceversa, aunque más bien Estados Unidos ha sido más liberal, y hemos escuchado a mucha gente a favor y en contra.
Lo que nosotros hemos pedido es que ya estas cadenas de valor no son ni siquiera, olvídense de que sean estatales. Bueno, pues nosotros tenemos proveedores de diferentes cadenas de valor entre Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, que aunque esté abierta la planta aquí y le permitamos abrir a la parte que le suministraba piezas, y estos son muchos casos reales, están cerrados en Chihuahua y entonces pues, la planta de Nuevo León está cerrada por esa situación. Entonces les digo, no solamente son casos entre estados, sino casos entre países. Ya está claro que somos una misma región, que la producción está en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de los países del TEMEC, fue a gritos que pedimos que estas medidas de las esenciales y no esenciales sean homologadas entre los tres países. No estamos diciendo que nosotros nos homologuemos a Estados Unidos, sino que los tres países lo hagamos juntos. También la situación del contagio es diferente. Estados Unidos va un mes adelante de nosotros en el contagio. Quiere decir que le llegó un mes antes y hoy está en un proceso de reabrir en el que todavía no llegaba a México. Yo creo que por esas presiones es que la industria automotriz fue declarada esencial. Afortunadamente las empresas de autopartes son en temas de calidad, de protocolos, etcétera, son tan específicas, tan puntuales, tan bien hechas, que tomar además medidas de prevención del contagio, pues fue parte de su quehacer diario con todos sus equipos que tienen todas estas entregas justo a tiempo y todos los métodos que tienen. Entonces es una del grupo, del sector industrial más formales, con más protocolos, con que podemos mejor trabajar. Pero, bueno, esperemos que ya en las próximas determinaciones lo podamos hacer. Hemos tenido conversaciones con la Asociación de Manufactureros de Estados Unidos. Hemos tenido este tipo de conversaciones que estamos teniendo aquí con ellos, y también el viernes pasado con la secretaria de Estado del Estado de Texas, y todos hablando precisamente de que debemos de ser considerados como una región y tener la misma política de apertura, cierre, etcétera. Gracias, secretaria. Creo que hay una coincidencia muy clara entre el gobierno estatal y lo que American Chamber está haciendo en su interlocución con el gobierno federal, tratando de documentar estos casos que de alguna manera afectan las cadenas regionales de valor, las cadenas de América del Norte. Y creo que la labor también de la Embajada de Estados Unidos con el gobierno federal ha sido importante. Ojalá tengamos pronto alguna respuesta en este sentido. Hay algunas preguntas hablando también sobre la coordinación interestatal. Dice, estos lineamientos de retorno laboral, los protocolos que de los que hemos estado hablando para el estado de Nuevo León, ¿sirven también en otros estados? Por ejemplo, Querétaro, Ciudad de México, Guadalajara. Digo, sabemos mucho de la coordinación muy estrecha entre los estados del norte, ¿no? Esencialmente Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas. Pero ¿hay algún ejercicio de coordinación a nivel de otros estados del país? Tenemos la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, en donde estamos compartiendo todos estos pensamientos, toda esta forma de trabajar, todos estos protocolos, y a través de ellos estamos tratando de homologar. Hoy, como dices, la comunicación es diaria, literalmente con Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, ya también recientemente se sumó Jalisco. Todavía no tenemos una homologación total para ser exactamente iguales, pero estamos conversando continuamente y los casos específicos que se nos presentan los informamos de inmediato. No en el sentido de los estados del Bajío. Si alguien tiene algún proveedor de alguna de estos estados y tiene alguna situación que no le permita recibir las mercancías, díganos y nosotros nos coordinamos con el área de economía del estado correspondiente para tratar de resolver la situación. Excelente, muchas gracias. Sobre todo la membresía de AmCham, que tiene muchas veces, tenemos 3 sedes. Tenemos sede en Jalisco, Ciudad de México y Monterrey. Pueden estar algunas de ellas en estos casos, ¿no? Algunas preguntas alrededor de los semáforos, si sabemos exactamente el día y la hora en que se actualiza el semáforo semanalmente, y que alguien hablaba
de que el gobierno federal había mencionado semáforos municipales. ¿Es algo de esto que podamos confirmar? Me parece que no, ¿verdad? No, dijeron, lo último que sabemos es que es a partir del 1 de junio que aparece el semáforo, que aparecerá semanalmente. Esperemos que logren tenerlo listo para el 1 de junio y nos lo presenten. Y en el tema municipal, básicamente hablaron de algo que le llamaron los municipios de la esperanza. Son municipios con 0 contagios y que sus municipios vecinos tienen 0 contagios. ¿Sí? Entonces, bueno, fueron 299 los determinados municipios de la esperanza, de los cuales más de 200 fueron de Oaxaca. Pues, tenemos 2.500 aproximadamente municipios en el país. Oaxaca es el estado que más municipios tiene. En Nuevo León quedaron 5, pero son de la zona rural. Entonces, pues básicamente para fines de esta conversación no existe un semáforo municipal. Solamente ese tema de los municipios de la esperanza, y nuevamente la clasificación como cultura general fue un municipio con 0 contagios y que sus municipios vecinos tengan 0 contagios. Y esos pueden empezar actividad al 100%, para fines prácticos nada que nos beneficie aquí en el estado de Nuevo León. Muchas gracias. Hay preguntas sobre actividades específicas como los salones de fiestas, en qué categoría caen en el semáforo, y las guarderías, cuándo se visualiza su posible apertura. En el caso de guarderías son esenciales, ya pueden estar abiertas en este momento. Si alguna no está abierta porque piensa que no debe estarlo, también que nos busque, son una actividad esencial. En el caso de los centros de convenciones, de eventos privados como bodas o 15 años, de espectáculos, etcétera, la semana pasada tuvimos una reunión como esta que estamos teniendo aquí con los que están en ese gremio, con ese sector industrial. Básicamente el semáforo los lleva hasta el color amarillo para que puedan abrir, y ahí estaremos viendo esas posibilidades. Muchas gracias. Si una pregunta más, ¿qué protocolos se llevan para la desinfección del transporte público? Bueno, ahí ya se los paso. Hay todo un mecanismo de manejar sales cuaternarias, hipoclorito de sodio, que son de los principales desinfectantes en pisos y en barandales, etcétera. Limpiar totalmente. Y ya no se permite que suban personas que no traen cubrebocas, etcétera. Básicamente son sanitizaciones de ese tipo. Hay un grupo de empresas que dan ese servicio, lo puede hacer también cada empresa dentro con su personal, siempre y cuando siga esos mecanismos, pero básicamente es eso, para desinfectar espacios, para las manos o para el cuerpo o para la piel. En las manos es el gel antibacterial. Bueno, el número 1 es el lavado con agua y jabón profusamente durante 20 segundos o más, estar enjuagando, y con eso se arrastra el virus. El gel antibacterial es algo muy práctico, muy rápido, donde no hay lavabos. Preferible un buen lavado con jabón, un buen lavado de manos con jabón, el alcohol o el gel antibacterial. Gel antibacterial es la segunda opción, y para superficies, las sales cuaternarias o el hipoclorito de sodio. Gracias, secretario. Una pregunta más. Si mi oficina está en un edificio que no cumple con los protocolos, ¿podré accesar a mi espacio? Pues no, porque si no cumple con los protocolos, primero yo prefiero que nos digan cuál es para forzarlo, porque si tiene abiertas las oficinas y como edificio no están cumpliendo, pues lo principal es también mantener limpios los tapetes, estos tapetes húmedos que cuando pisas se limpian con este hipoclorito de sodio o con sales cuaternarias, es una. Y la otra es el número de personas en el elevador, que esté muy controlada, que no permitan la entrada personal sin cubrebocas, que haya gel antibacterial en la entrada del edificio, automáticamente los estén checando. Y el otro es el tomar temperatura. El 80 y tantos % de quienes están contagiados desarrollan fiebre.
38 grados para arriba. Pues si alguien va con fiebre, hay que retirarlo inmediatamente, ponerlo ahí en algún lugar a resguardo y llamar a las autoridades sanitarias. Pero también para eso hay medidas y protocolos. Si quien está preguntando renta oficina en algún lugar que no lo esté haciendo, avísenos por favor para ir a ver que se cumplan estas medidas de prevención. Por supuesto, es estos ejemplos en donde la colaboración es indispensable, ¿no? No podemos tener nuestro espacio libre si la manera de llegar al espacio no cumple con los protocolos, ¿no? Está claro. Una pregunta más sobre oficinas. En trabajo de oficina, si se respetan los 2 metros de separación entre personas, ¿se tienen que usar caretas? No entendí. ¿Se respeta qué? Si dentro de una oficina se respetan los 2 metros de distancia entre las personas que laboran en la oficina, ¿es obligatorio usar caretas en esos casos? Bueno, hay muchas empresas, en la medida que la persona se sienta más cómoda con el cubrebocas o la careta, le va a ayudar. En algunas empresas están poniendo barreras físicas como acrílicos o cortinas plásticas que eviten este contacto entre las personas. Entonces, pues entre más mejor. Se supone que las gotitas de saliva viajan hasta 1,5 metros, 2 de distancia. Y bueno, el cubrebocas no te protege los ojos, por ejemplo. Si la gotita te cae en la cara, en los ojos, pues también te vas a contagiar, y eso es lo que todos queremos evitar. Hay unos videos que muestran, y me comentaban ayer de un caso de alguien cercano a una persona que conozco. En muchos casos el contagio es una cosa menor. Como les dijimos, en 80% de los casos pasará por algún malestar, dolor de cuerpo, fiebre, poquita, dolor de garganta, y ya, se acabó. El riesgo es que estas personas jóvenes, fuertes, sanas, saludables, lleven el contagio a sus niños, a sus hijos chiquitos, o a sus papás, o a sus abuelos, y a ellos sí les puedan ocasionar un daño mayor o la muerte. Ya que me estaban platicando el caso de una persona joven con todas las mejores condiciones para que no le pasara nada, y sí estuvo grave, no estuvo hospitalizado, pero fue tal el malestar que me comentan que esta persona tenía miedo de dormirse por temor a no despertar, porque se estaba ahogando, porque dicen que la sensación, o se ha visto que la sensación es que te estás ahogando al no poder respirar. Entonces era tal la angustia y el temor que no se quería dormir, y así estuvo por 2 semanas mientras pasó el contagio y desarrolló inmunidad. Entonces, pues eso no lo queremos ver en ninguno de nosotros, esa angustia de sentir que te ahogas. Yo supongo que es así como que en una alberca, que a los que nos ha pasado que tragamos agua o algo, pues ese pánico, tenerlo por 14 días seguidos, esa sensación debe ser espantosa, y no quererte dormir por temor a ahogarte y no despertar. Entonces, pues en la medida que vayamos previniendo, evitaremos este tipo de situaciones. Gracias, secretario. Hay una pregunta sobre proveedores de servicios de seguridad en las empresas esenciales. ¿Pueden laborar en dichas empresas como proveedores de las mismas? Sí, y ahí es en empresas esenciales y no esenciales. Las no esenciales que están cerradas necesitan cierta seguridad, y está permitido que los guardias de seguridad y las empresas de guardias de seguridad funcionen. Excelente. Preguntan también si hay algún protocolo específico para la industria turística de Nuevo León. Lo estamos desarrollando. Nosotros dividimos en 5 grandes sectores a la industria o en la actividad económica. Uno fue todo lo que es producción, manufactura, cualquier tipo de centro de producción. Otro fue el de ventas al menudeo. Otro es el de construcción. Otro es el de turismo, y otro es el de esparcimiento. De cada uno de ellos salen varios subgrupos. En el de turismo salen centros de espectáculo, ese es en el esparcimiento. Salen diferentes actividades, y estamos en el desarrollo de los protocolos. Pensando que es la última zona que se va a activar, nos dedicamos a los primeros, y ya esta semana estamos trabajando en turismo y esparcimiento.
Muy bien. Una pregunta más sobre el giro, una empresa en el giro de nutrición. Dice, estaba establecido en el giro de salud, se pueden reabrir actividades. Creo que desde las primeras esenciales, ¿no? Secretario, estaba alimentos, pero no sé exactamente qué tendrá que ver con nutrición. En el caso de salud hay dos. La salud que es, llamémosla así, de urgencia. Si alguien tiene una apendicitis, pues tiene que ser operado. Si alguien tiene una fractura de una muela, tiene que ir a tratársela. Y otra cosa es la que puede ser programada. Por ejemplo, una limpieza dental o algún otro tipo. Entonces, ahí en rojo, en este momento se permite todo lo que sea de emergencia, de urgencia, y bueno, lo que no es, debería de esperar a que suceda. Entonces, cualquier tratamiento que sea requerido se puede obviamente llevar a cabo, y el que pueda programarse o esperar, pues lo conveniente es que así suceda. Muchas gracias, secretario. Hay también muchos comentarios agradeciéndole la apertura, la información y todo lo que se ha mencionado que tienen en sitios públicos. Vamos a repetir ahora al final del chat también nuevamente el sitio de la Secretaría para quien tenga estas preguntas y no haya estado al principio del webinar, para que sepan en dónde está toda esta información de los protocolos que ya existen. Muy bien. Y en el caso de que las empresas hagan todos los protocolos de higiene y seguridad y los empleados no respeten dichos protocolos, ¿se pueden sancionar a los empleados sin responsabilidad para la empresa? Pues mira, no hay una sanción específica para las personas. En el pecado llevarán la penitencia si se contagian y contagian a sus parientes, etcétera. Yo creo que es una labor más de difusión continua con las personas de la importancia de cuidarnos. Le hemos pedido a Salud que nos dé videos de personas con la enfermedad para que veamos qué grave es la situación. Y entonces, pues que lo hagamos por convencimiento. Querer estar haciendo todo por órdenes, reglamentos, forzando las cosas, es complicado. En la medida que logremos convencer, tendremos más éxito que estar forzando a la gente. Nuevamente, insistir en las medidas. Desafortunadamente, hay mucha gente que no cree o que su capacidad intelectual no le da para pensar que es muy probable que le suceda si no se cuida, y si le sucede y no se cuida, que puede estar en una situación grave o de muerte o contagiar a algún ser querido al que pueda matar. Esas cosas son las que tenemos que seguir difundiendo. Mira, Memo, en este sentido, el que haya, somos, déjame llamarle así, en Nuevo León, víctimas de nuestro éxito. El que hayamos como sociedad logrado irnos en un nivel muy bajo de mortandad, somos el estado con menor mortandad por 100,000 habitantes o por número de contagios, o el que también tengamos un número de contagios, somos el lugar 30 de 32 en menor número de contagios. Somos el tercer mejor estado en número de contagios por cada 100,000 habitantes, y eso que en Nuevo León hacemos muchas pruebas e identificamos a muchos contagiados. Hay otros estados que hacen muy pocas pruebas. Y te digo que somos víctimas de nuestro éxito porque creemos que está muy facilita la cosa y está bien complicada. Entonces, en una descuidada que nos demos con esta reapertura de la construcción, con esta reapertura de la actividad económica, y nos da un pico como el de la Ciudad de México, y ya veremos las tragedias de no haber crematorios, de no haber funerarias, de no haber hospitales, y para cuando eso suceda, pues otra vez a tomar medidas fuertes de disminución de la movilidad de las personas. Eso es importante porque hemos estado hablando de movimientos del semáforo en el sentido positivo, ¿no? Cuando se va moviendo el semáforo de rojo a anaranjado, amarillo a verde, pero también está previsto precisamente para eso el semáforo, ¿no? Un caso de algún rebrote o algún pico nuevamente en los contagios nos llevaría a un paso para atrás, ¿no? Y a volver a cerrar actividades, lo cual conlleva otra vez todo un ejercicio de coordinación entre las empresas y con sus empleados y con las autoridades, ¿no? Entonces será importante trabajar para que eso no suceda, ¿no?
Hay una pregunta relacionada, ya le había preguntado si el personal de seguridad puede operar, pero dice aquí también el personal de mantenimiento y seguridad industrial. En el caso de mantenimiento, que sea una emergencia en alguna instalación, se puede operar, ¿verdad? Sí, se han acercado diferentes empresas quienes tienen equipos que tienen que tener una cuadrilla de trabajo o un cierto número de personas para que esos equipos no se deterioren. Te hablo de mantener un horno prendido, que apagarlo y volverlo a prender, a encender, cuesta mucho dinero y muchas semanas o meses de trabajo. Equipo electrónico que hay que mantener cuidado, todo ese tipo de situaciones está permitida. Normalmente nos las están reportando y las estamos registrando para que nuestra área de inspección lo tenga en consideración. Entonces, pues si lo siguen haciendo así, quien tenga esos equipos que les tenga que dar mantenimiento o que tenga que estar ahí una persona cuidando tableros de control o alguna cosa, se puede hacer. Les pedimos que lo registren aquí con nosotros. Muchas gracias, secretario. Estamos ya sobre la hora, no queremos quitarle mucho tiempo. Le agradecemos de verdad infinitamente la disposición para trabajar con las empresas de American Chamber en esta labor de información. Estamos perfectamente conscientes de que es posiblemente la persona más ocupada del gobierno en estos momentos y le agradecemos siempre esa disposición a trabajar y a informar a las empresas. De verdad, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por esta sesión. Si hay preguntas que tengamos que me haya brincado, les pido una disculpa y las hacemos llegar con todo gusto si las encontramos. Y nuevamente, muchas gracias. ¿Le gustaría hacer alguna intervención final, secretario? Sí, Memo, muchas gracias a ustedes primero por permitir este canal de difusión. Sí estábamos en el equipo que estamos trabajando aquí en la Secretaría, pues bien ocupados, pero pues así nos toca y lo hacemos con mucho gusto. El mensaje para las empresas es hagamos o tomemos todas estas medidas de prevención como convencimiento, como parte de una sociedad responsable, que así es la empresa formal de Nuevo León. Sí debo de decir que nos hemos encontrado con muchos irresponsables, tanto empleadores como personas, pero en la medida que seamos más los buenos, lograremos un mejor resultado para Nuevo León. Pedirles que más que por una restricción de la autoridad o una obligación de tomar medidas, que más que tomar medidas lo hagamos por convencimiento, lo hagamos porque es lo mejor para nuestras familias, para nuestra actividad económica, para regresar al trabajo. Ese es el llamado. No va a haber autoridad que pueda andar por todos lados, ya que llegamos con una empresa que está haciendo mal las cosas, pues es un lloradero de que ya lo van a hacer, que se les permita. Hagámoslo por convencimiento, hagámoslo por Nuevo León, hagámoslo por nuestras familias y seguramente lograremos buenos resultados. Cuantas veces se requiera, cuando piensen que es conveniente una actualización de todo lo que ha pasado, encantado, Guillermo, de volvernos a conectar. Lo estamos haciendo a través de diferentes caminos, probablemente algunos de los que están aquí conectados se han conectado a través de otro enlace, pero siempre con AmCham ha sido muy positivo, ha sido muy fluida la comunicación y pues con mucho gusto lo haremos cuando se requiera nuevamente. Muchas gracias en nombre del presidente de AmCham Capítulo Monterrey, Francisco Pontón, y de toda la membresía. A todos los que participaron en este webinar les agradecemos y los invitamos a seguir participando en nuestros webinars, haciendo uso de nuestros servicios. Estamos para servirles. Que tengan todos muy buen día. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias. Hasta luego.